Hay historias criminales que no comienzan con un grito ni con una escena violenta, sino con una promesa. Una promesa de amor, de reconocimiento, de futuro. Historias que nacen en espacios cotidianos, frente a cámaras de televisión, en conversaciones aparentemente inofensivas, y que solo con el paso del tiempo revelan la profundidad de la tragedia que estaban gestando. El caso de Ruth Thalía Sayas es una de esas historias. Una historia que obliga a detenernos, a respirar despacio y a preguntarnos cómo se cruzan el deseo de ser visto, la manipulación emocional y la violencia silenciosa que a veces se disfraza de afecto. En el Perú del año 2012, un país acostumbrado a consumir historias humanas a través de la televisión, el nombre de Ruth Thalía se volvió conocido primero por una razón y poco después por otra completamente distinta. Lo que comenzó como una aparición en un programa de concursos terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de la década. No por la brutalidad explícita, sino por lo que reveló sobre la fragilidad emocional, las relaciones tóxicas y la forma en que la confianza puede ser utilizada como un arma. Ruth Thalía Sayas era una joven como muchas otras en Lima. Tenía sueños sencillos, aspiraciones comunes y una necesidad profunda de ser aceptada y valorada. Quienes la conocieron la describían como una persona tranquila, sensible, con un deseo constante de agradar. No buscaba el conflicto, buscaba pertenecer. En su entorno familiar y social, Ruth era vista como alguien que cargaba inseguridades, pero también como alguien que intentaba superarlas, que quería demostrar que podía tomar decisiones por sí misma. En esos años, programas televisivos que exploraban la vida privada de los participantes se habían vuelto extremadamente populares. Ofrecían dinero a cambio de confesiones, exponiendo intimidades frente a una audiencia masiva. Para algunos, era solo entretenimiento, para otros, una oportunidad. Ruth decidió participar en uno de estos programas, impulsada por la promesa de un premio económico, y quizá, en un nivel más profundo, por el anhelo de ser escuchada, de tener un espacio donde su voz importara. En ese contexto aparece Brian Romero, un joven que había sido pareja de Ruth y que mantenía con ella una relación marcada por la inestabilidad. No era una relación construida desde la calma o el respeto mutuo, sino desde la dependencia emocional, los celos y una dinámica desigual de poder. Brian se presentaba como alguien carismático, pero también controlador. Sabía cómo influir en Ruth, cómo hacerla dudar de sí misma y cómo posicionarse como una figura central en su vida. Cuando Ruth participó en el programa de televisión y ganó una suma de dinero, algo cambió en la percepción de Brian. Ese dinero, que para ella representaba una oportunidad de independencia, para él se convirtió en una obsesión. La relación, ya frágil, se tensó aún más. Brian comenzó a mostrar una insistencia creciente, una necesidad de controlar no solo a Ruth, sino también los recursos que ella había obtenido. Lo que siguió fue una serie de decisiones que, vistas en retrospectiva, revelan una manipulación progresiva. Brian convenció a Ruth de que se encontraran. Utilizó el lenguaje del afecto, la familiaridad de una relación pasada, para generar una sensación de seguridad. Ruth, confiando en alguien que conocía y con quien había compartido momentos importantes de su vida, aceptó. La desaparición de Ruth no fue inmediata ni evidente. Al principio, su ausencia se interpretó como algo pasajero, pero con el paso de las horas y luego de los días, la preocupación creció. Su familia comenzó a recibir mensajes que exigían dinero a cambio de su liberación. El tono era frío, calculado. No había rabia descontrolada, sino una estrategia. La vida de Ruth se había convertido en un medio para un fin económico. Durante ese tiempo, Ruth estaba privada de su libertad, no en un lugar lejano o inaccesible, sino en espacios comunes, urbanos, que contrastaban con la gravedad de la situación. Esa cercanía con lo cotidiano es uno de los aspectos más perturbadores del caso. No se trataba de un criminal oculto en la sombra, sino de alguien que se movía en la normalidad, que conocía a su víctima y que había sido parte de su intimidad. La familia de Ruth hizo lo posible por reunir el dinero exigido. Cada comunicación aumentaba la angustia. Cada mensaje reforzaba la esperanza de que ella seguía con vida.
Sin embargo, detrás de esas comunicaciones, la decisión ya había sido tomada. Brian Romero había cruzado un límite irreversible. La vida de Ruth dejó de ser una prioridad incluso antes de que el rescate se concretara. Cuando finalmente el caso llegó con más fuerza a las autoridades, la investigación comenzó a tomar forma. Las pistas no tardaron en señalar a Brian. Sus movimientos, sus contradicciones, su cercanía con la víctima, todo lo colocaba en el centro de la sospecha. La presión policial fue cerrando el cerco, y con ello, la fachada que había construido empezó a resquebrajarse. El hallazgo del cuerpo de Ruth confirmó lo que muchos temían, pero también abrió una etapa distinta del proceso: la búsqueda de justicia y de comprensión. No hubo necesidad de detalles explícitos para entender la magnitud de la pérdida. Bastaba con observar el impacto en su familia, en una sociedad que había seguido su historia primero como espectáculo y luego como tragedia. Brian Romero fue detenido y posteriormente juzgado. Durante el proceso mostró una actitud que muchos interpretaron como fría, distante. No era el estallido emocional de alguien fuera de control, sino el comportamiento de una persona que había racionalizado sus actos, que había justificado internamente cada paso. Esa racionalización es clave para entender la psicología detrás del crimen. El juicio no solo buscó determinar la culpabilidad, que era evidente, sino también enviar un mensaje sobre la gravedad de la violencia en las relaciones, sobre el peligro de normalizar conductas de control y manipulación, y sobre la responsabilidad colectiva de no mirar hacia otro lado cuando esas señales aparecen. Desde una perspectiva psicológica, el caso de Brian Romero muestra rasgos comunes en agresores que ejercen violencia contra personas cercanas: la necesidad de control, el miedo al abandono, la incapacidad para tolerar la autonomía del otro. Cuando Ruth ganó dinero y visibilidad, Brian perdió algo que consideraba suyo: el dominio emocional. Esa pérdida fue vivida como una amenaza intolerable. En este tipo de perfiles, el otro no es visto como un individuo completo, con derechos y deseos propios, sino como una extensión del propio ego. Cuando esa extensión se revela, la respuesta puede ser extrema, no porque exista necesariamente un impulso violento constante, sino porque la identidad del agresor se siente en riesgo. Ruth, por su parte, representa a muchas víctimas que no se reconocen como tales hasta que es demasiado tarde. Su historia no es la de alguien imprudente, sino la de alguien que confió. La confianza, en contextos de manipulación, se convierte en una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad fue explotada de la manera más cruel. El impacto del caso en la sociedad peruana fue profundo. Generó debates sobre la ética de los programas televisivos, sobre la exposición de la vida privada y sobre el acompañamiento psicológico que deberían recibir quienes participan en ellos. También puso en el centro de la conversación la violencia de género y la importancia de identificar relaciones tóxicas antes de que escalen. Pero más allá de las discusiones públicas, queda la dimensión humana. La vida de Ruth Talía Zayas no puede reducirse al modo en que murió. Fue una joven con sueños, con miedos, con momentos de alegría. Recordarla solo por el crimen es otra forma de violencia. Por eso es importante narrar su historia con respeto, reconociendo su humanidad y el vacío que dejó. Este caso nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. El mal no siempre se presenta como algo ajeno o monstruoso. A veces tiene el rostro de alguien conocido, de alguien amado. Y esa cercanía es lo que lo hace más peligroso. La psicología criminal nos enseña que entender no es justificar, pero sí es prevenir. La historia de Ruth Talía Zayas es una advertencia silenciosa sobre los riesgos de la manipulación emocional, sobre la necesidad de redes de apoyo y sobre la responsabilidad de escuchar cuando alguien expresa miedo o duda en una relación. También es un llamado a construir una sociedad que valore la vida más allá del espectáculo. Al final, lo que queda es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad de amar y de destruir, a veces en la misma relación, sobre cómo el deseo de control puede apagar la empatía y cómo la falta de límites puede llevar a consecuencias irreversibles. Recordar a Ruth es, en última instancia, un acto de memoria y de compromiso, un compromiso con no repetir el silencio que permitió que esta historia terminara de la peor manera.